Muy buenas tardes a todas, a todos, a todos. Bienvenidos a la Universidad de San Isidro, nuestra universidad comunitaria. Hoy es un día muy especial para nosotras, para nosotros. Desde el Instituto Escalón tenemos el gusto de acompañar hoy la presentación del Centro de Estudios de Derecho y Estado, que es una institución nueva que nace con el amparo y el auspicio de Tigre Municipio, y vamos a dar inicio al ciclo de actividades que va a tener el CLADE con otras instituciones latinoamericanas, con una conferencia de lujo. Así que vamos a presentar hoy el doctor Jaime Montes, que nos viene a visitar de Chile. Así que, bueno, es realmente un honor, un lujo y un privilegio que tenemos en esta América Latina de la interpandemia. Así que sin más, le voy a pasar la palabra. Hoy nos acompaña nuestro rector de acá de la Universidad de San Isidro, el doctor Enrique del Percio, para que comencemos esta actividad. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Realmente un gusto, un honor, un lujo para la Universidad de San Isidro poder dar inicio a las actividades del Centro Latinoamericano de Estudios sobre Estado y Derecho, el CLADE, con una conferencia que después vamos a comentar un poquito. Pero antes quisiera señalar algo muy lindo que en lo personal me ha pasado en estos últimos tiempos. Resulta que un querido amigo, el señor director de Asuntos Estratégicos de la Municipalidad de Tigre, me cuenta que el intendente de Tigre, a quien ya veníamos siguiendo como una persona interesante por lo que estaba haciendo en la gestión, está estudiando filosofía. Que un intendente estudie filosofía nos pone frente a algo muy alentador, ¿no? Cuando uno ve tanta gente que se dedica a la política y de una forma que básicamente lo que está haciendo es buscar un cargo y no reflexionar sobre lo que está haciendo. Y cuando uno ve a tanto filósofo que se delecta y deleita nada más que generando una serie de ideas que para lo único que sirve es para la autosatisfacción académica, entonces poder encontrar a un intendente de uno de los municipios más importantes del país, para quien no tenga muy en claro esto, sobre todo el resto de América Latina, Tigre tiene es un municipio muy grande, con muchos habitantes, con una enorme complejidad, y un intendente que tiene un municipio con muchos más habitantes que muchas de las gobernaciones del país, tiene muchas más complicaciones que un gobernador, porque tiene a los vecinos ahí al lado, que lo demandan permanentemente, no tiene todas las mediaciones que puede tener un gobernador. Es una persona realmente que tiene una cantidad de actividades muy, muy grandes. Y pocas veces tiene tiempo para reflexionar sobre lo que hace, lo cual hace que muchas veces caiga en un activismo, muchas veces vacío de sentido. No es el caso de lo que está aconteciendo en Tigre. Esto fue lo que nos llevó a pensar a partir de las pláticas que fuimos teniendo desde que nos conocimos no hace tanto con Julio, nos llevó a la necesidad, a pensar en la necesidad de generar un ámbito institucional que se dedique precisamente a estudiar el derecho y el Estado desde América Latina, no para América Latina, sino desde América Latina, asumiendo que buena parte de la filosofía no ha tomado como tema de estudio el derecho del Estado, por razones largas y que no vienen al caso de detallar acá, pero hay un área de vacancia. Cuando el derecho y el Estado es estudiado sobre todo por los abogados, sabemos que los abogados intervenimos cuando el derecho está a punto de ser violado, ya fue violado, y intervenimos y pensamos al Estado desde una perspectiva muy particular, muy parcial. Hace falta dialogar con la filosofía, con la ciencia política, con la sociología, pero también y sobre todo hace falta hablar con los hombres y mujeres que construyen a diario la actividad jurídica y la actividad estatal. Y en este sentido nos parece que el Centro Latinoamericano de Estudios sobre Derecho y Estado viene a cubrir un área de vacancia muy importante. Realmente es un gustazo muy grande, querido Julio, poder trabajar juntos en esto. Y es también un honor muy grande que la primera de estas actividades esté a cargo de nuestro querido y muy respetado amigo Jaime Montes Miranda, quien viene también trabajando a un autor
que hasta hace poco más de 10 años era muy poco conocido y hoy en cambio, por suerte, es uno de los autores más conocidos de nuestra América, que es Rodolfo Puch. Hoy justamente nos va a hablar Jaime sobre Rodolfo Puch, de cuyo centenario de nacimiento este año estamos precisamente celebrando. Así que para nosotros es un gusto, un honor, además, ver tantas caras de gente amiga, querida, admirada, reconocida como tenemos hoy aquí acompañándonos en este evento de apertura. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, querido Julián. Bueno, gracias por tus palabras, Enrique. Simplemente estoy dando los primeros pasos en la filosofía y realmente estoy muy contento y muy apasionado, porque cada día uno aprende más. Y en ese contacto pude ver mucho del trabajo en el Instituto Escanone, de todo lo que surge y lo que genera este lugar, desde esta Universidad de San Isidro, y que podamos recorrer juntos este camino, creo que es muy importante. Que podamos pensar hoy en este Centro Latinoamericano de Estado y Derecho, para pensar desde nuestros estados, que son estados pequeños, pero como bien dijiste vos, estados de cercanía, que todos los días nos enfrentan a múltiples problemas, ¿no? Entonces es necesario repensar el Estado y repensar el derecho, ¿eh? Podemos tener un Estado y un derecho que sean de dominación, o podemos pensar en un Estado y un derecho que sean de liberación. Entonces, si nosotros unimos los esfuerzos y trabajamos desde un pensar desde nuestras comunidades, podemos de alguna manera contribuir al servicio de nuestros vecinos. Entonces, en ese marco, en ese contexto y con todo el bagaje de experiencia y de conocimientos que nos proveen personas como vos, Enrique, y como Jaime, que vamos a tener una charla ahora, seguramente vamos a sacar muchas conclusiones novedosas desde nuestro lugar de enunciación, que va a ser Tigre, que va a ser la zona norte, pero que es Latinoamérica fundamentalmente, para poder contribuir a un mejor Estado y un mejor derecho para los excluidos. En definitiva, son, digamos, por los cuales nosotros estamos pensando desde la Latinoamérica. Gracias. Ahora sí, le vamos a pasar la palabra al filósofo Ezequiel Pinacchio, que va a ser el director de la sede de San Isidro de Clave. Ezequiel, bienvenido. Bueno, muchas gracias. La alegría de estar en este comienzo, como se ha dicho ya, estamos empezando con las actividades del Centro Latinoamericano de Estudios y Derecho y Estado, y esto es posible por el acuerdo, las conversaciones y las ganas de muchas personas. Particularmente agradezco a Enrique por convocarme a asumir esta responsabilidad de dirigir el centro. Y por mi parte solamente quisiera reforzar algunas cuestiones que ya se mencionaron, entre ellas que el objetivo central del centro es constituirse un espacio para producir una reflexión que asume, digamos, las posibilidades que abre la filosofía de la liberación, la filosofía intercultural y otros enfoques que tienen una fuerte impronta latinoamericana, pero naturalmente no es un punto de llegada, es decir, un punto de partida para entablar diálogos múltiples con otras tradiciones latinoamericanas o no, y que permitan justamente mejorar nuestra comprensión de la realidad latinoamericana. Y eso implicará también no solamente quedarse con el Estado de Derecho, sino asumir que hay una red de conceptos en torno a las cuales cobran sentido. Los conceptos que son de derecho son dos realidades, no conceptos, como cuestiones que flotan en el aire, y entre esos conceptos están conceptos como institución, nación, autoridad, legitimidad, justicia, todos conceptos que organizan nuestra manera de comprender la realidad y por lo tanto intervenir en ella. Entonces, confiamos en que el centro pueda aportar una comprensión situada, crítica y afirmativa que mejore nuestra comprensión y nuestra intervención en la realidad. En ese sentido, a quienes hacen posible este centro, les agradezco especialmente. La idea entonces no es solamente que la filosofía de liberación
si algo así tuviera sentido, venga a resolver los problemas políticos, sino asumir esta perspectiva como una perspectiva potente que probablemente se va a ver nutrida y favorecida también por los desafíos que implica pensar el Estado de Derecho, que como bien decía Enrique, no ha sido quizá del todo central en la agenda. Y entonces hay un diálogo posiblemente virtuoso entre lo que puede hacer la filosofía de la educación, la filosofía intercultural, autores como Push, y lo que nos puede permitir a nosotros y a nosotras el desafío de pensar el Estado de Derecho en cuestiones que no son tan tematizadas en el pensamiento crítico latinoamericano, para profundizar el alcance de esta tradición o de este enfoque. En ese sentido, es muy pertinente que sea Jaime Montes quien, tomando como punto de partida a Rodolfo Puig, un autor que hoy por hoy está siendo muy reconocido en diversos lugares por el natalicio que se dio hace 100 años, que sea Jaime, como digo, quien nos permita inaugurar este recorrido, que ojalá que sea un recorrido largo, aventuroso, en donde podamos encontrarnos con muchas personas entusiastas, con ganas de conversar, de pensar, de hablar cosas para mejorar la situación de nuestra comunidad. En ese sentido, Jaime Montes, catedrático de la Universidad de La Serena, doctor en filosofía, director del Centro Intercultural, Centro Interdisciplinario, de Estudios Latinoamericanos, también uno de los miembros impulsores de la cátedra de Puig, y también director del Centro Internacional de Interculturalidad, de la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Latinoamericano. Va a estar abriendo, en las siglas difíciles, va a estar abriendo entonces con nosotros las actividades del CLAE, el Centro Latinoamericano de Estudios de Derecho y Estado. Muchas gracias, Jaime. Al final de su exposición, le iré a conversar un poco a partir de las inquietudes que puedan. Muchas gracias. Para mí es un honor estar presente en esta inauguración de este centro tan relevante, tan importante, como una forma también de hacer academia, de hacer universidad, la apertura hacia nuestra sociedad en la que estamos todos situados. Así es que agradezco profundamente su asistencia y espero entreteneros un poco con estas pequeñas páginas en las que he querido dar un recuento más o menos de los caminos de la interculturalidad y también vamos a conversar con Rodolfo Puig, ¿no? Pero voy a comenzar entonces haciendo una especie de camino histórico, ¿ya? Conjuntamente con las celebraciones del 5º centenario del descubrimiento de América, aparecieron voces de connotados pensadores latinoamericanos cuestionando el concepto de descubrimiento y sustituyéndolo por otras naciones que iban desde el tropezón de Colón hasta el descubrimiento y la invención de América por parte de España. Afines a todas estas posturas se encontraba la evidencia de que América permaneció ignorada ayer y sigue siendo ignorada hoy. La cultura oficial solo repara en la parte visible del continente, la gran ciudad y sus instituciones, pero permanece marginada de los grandes sectores populares e indígenas del continente, los cuales son portadores de una cultura milenaria y necesaria para hacer frente a los desafíos del presente. De lo que se trata entonces es de abrir la conciencia nacional y continental en aras de abarcar todo lo que América Latina es, y no solo la parte consciente, ilustrada y socialmente legitimada que quiere ser o que quiere pasar por ser la totalidad de América, lo cual constituye siempre una forma de autoengaño. Por lo tanto, es preciso abrirse al misterio de América, lo cual no es fácil.
Recuerdo a una queridísima amiga nuestra que estuvo varias veces en nuestra universidad, la profesora doctora Dina Picotti, quien en uno de sus libros muy interesantes sobre el descubrimiento de América y la otredad de las culturas, uno de sus primeros libros, nos dice del siguiente modo lo que estamos pensando. Ante todo, se evidencia la necesidad de ser informados de conocer adecuadamente a la propia realidad, porque crecimos en gran parte fuera de ella, y cuando la consideramos, solemos hacerlo desde ópticas extrañas, a pesar de que le pertenecemos. Si siempre el comprender requiere el acceso a aquello que ya se es, más aún en nuestro caso, porque crecimos en la ocultación de lo que somos y de sus modos, y la creciente colonización mental hace que tampoco nos dispongamos a hacerlo convenientemente. Parece necesario entonces tener que entablar no una relación de sujeto a objeto, sino de sujeto a sujeto, dejándonos informar y modificar por el otro, por su proyecto de ser, por su modo de vida. Este es un texto que me encanta y cada vez que tengo oportunidad lo vuelvo a recordar a Dina y vuelvo a recordar estas palabras. Sin embargo, la doctora Picotti descubre junto a las limitaciones las tareas. Así nos dice: a nosotros latinoamericanos formados en la filosofía y poco, escasamente en el pensar abrigado por nuestro modo de vida, constituido por el mestizaje de culturas autóctonas y otras advenidas a este pródigo suelo, se nos impone de manera impostergable la tarea de saber pensar y actuar desde nuestra amplia y compleja experiencia histórico-cultural para poder ser nosotros mismos y, al serlo, cumplir nuestro rol en la historia universal. Hasta aquí la cita. Esta es una obra colectiva de Dina, una compilación suya que responde a un desafío importante: pensar desde América. Es un libro en el cual muchos fueron los académicos que participaron, y siempre pensé en lo que de alguna manera les escuché a ustedes ahora. Entonces ocurre que antes de leer el libro las preguntas se suceden. ¿Qué significa ese desde? ¿Qué significa pensar desde América? Es lo que está menos acentuado, pero es para mí lo más relevante. ¿Qué significa pensar desde? ¿Es simplemente una obviedad o por el contrario se trata de una cuestión esencial? En la escuela nos enseñan a pensar desde Europa. No sabemos qué significa pensar desde América. Para descubrir América tal vez haya que acudir al arte o a la poesía. No existe un tratado académico que pueda mostrarnos América. Quizás no existía hasta que apareció Rodolfo Puig entre nosotros. A muchos historiadores no les ha importado demasiado lo que acontece al margen de eso que llaman civilización. Es lamentable leer en un texto de historia de la enseñanza media de Chile lo siguiente, comillas: en el archipiélago de Tierra del Fuego moraban los salvajes llamados fueguinos. Es un historiador. Los salvajes llamados fueguinos, que se subdividían en tres grupos: los onas, en la Isla Grande, que vivían de la caza y la pesca; los alacalufes, indios pescadores; y los yaganes, que como los alacalufes pasaban la vida en sus canoas vagando por los canales. Vagando por los canales. Conceptos tales como salvajes o vagando muestran desconocimiento de esa América profunda que vive la clase ilustrada del continente, los auténticos marginales de América Latina. Este manual de historia de Chile era obligatorio en tiempos de dictadura. Nuestros jóvenes despertaban al conocimiento cargado de estereotipos discriminatorios. ¿Quiénes son los civilizados? La barbarie no se encontraba allí en la civilización, sino en su propio centro. Y esto continúa. Siempre hay historiadores dispuestos a negarles la humanidad al otro hombre, a ese hombre que habita más allá de sus propias fronteras mentales.
De lo que se trata es de caminar hacia el fondo de América, para descubrir el sentido oculto que gobierna la vida de la gran mayoría de los habitantes de este continente. Ese caminar nos pone en camino hacia esa realidad que se llama América. Caminar hacia el fondo de América. Este caminar no es una metáfora, es un gesto. Estamos pensando en una filosofía del gesto, del hacer concreto, del construir desde la experiencia. El gesto involucra el tema de la voluntad y la libre decisión. Caminar hacia América supone abandonar la seguridad del recinto propio, pero también supone abandonar ciertas categorías de análisis para crear otras desde la experiencia. Estamos ciertos que la mayoría de las categorías con las que pensamos el mundo son heredadas. No siempre esas categorías se expresan con nitidez nuestra propia forma de instalarlos en el mundo. Pensamos lo americano con categorías europeas o norteamericanas. Incluir otros conceptos, otras categorías, solo puede ser posible si nos apropiamos de nuestra propia circunstancia, como decía Ortega. Y para ello habrá que salir de nuestro recinto solitario y bajar al valle o escalar la montaña. El Fondo de América está constituido por los vastos sectores populares e indígenas del continente. Sin embargo, la más perfecta sabiduría de vida proviene de esas regiones. Soy de los que piensan que sin esa sabiduría de vida estamos perdidos en este mundo que glorifica el éxito individual y la guerra de todos contra todos. La desarrollada tecnología del Occidente, que es lo único que puede enseñarnos, no será suficiente para construir un mundo más humano para nuestros hijos. Hacen falta valores. El siglo XX nos ha enseñado que el hombre puede en un instante convertirse en un lobo para el hombre. No hay humanismo ni futuro sin esa sabiduría de nuestros antepasados. Por ello debemos recordar, una filosofía para nosotros ha de ser una filosofía anamnética, que recuerda, para alcanzar un futuro humano en donde todos podamos vivir paz. Veamos algunas ideas importantes de Raúl Fornet de Betancourt, quizás uno de los pensadores que con más éxito ha logrado difundir la filosofía intercultural entre nosotros, y que también ha estado en nuestra universidad y hemos estado conversando mucho tiempo. Raúl Fornet de Betancourt, representante principal de la filosofía intercultural a nivel mundial, constituye para nosotros una voz imprescindible. Es el maestro de los nuevos filósofos interculturales latinoamericanos. Nuestra etnofilosofía, una palabra novedosa, ¿verdad?, con la que he tratado de hablar cuando hablo de filosofía, nuestra etnofilosofía es heredera directa de esta importante línea filosófica, por lo que sumamos a ese esfuerzo intelectual de Fornet nuestro deseo de transformar la filosofía en un caminar hacia el otro hombre, físicamente, concretamente, para la realización del diálogo intercultural latinoamericano. Raúl Fornet de Betancourt, una filosofía latinoamericana debe conciliar la reflexión filosófica propiamente tal con los contextos históricos, políticos, sociales, etc., que señalan el lugar de este filosofar. Todo filosofar se produce en un contexto, y ese contexto no le es indiferente a la filosofía. No se trata de una reflexión que opera en abstracto, sino que se apropia y responde a contextos específicos. De este modo, aspira a lo universal desde contextos determinados. Por ello sostiene Fornet que esta filosofía latinoamericana debería centrarse en el análisis de todas aquellas propuestas de filosofar contextual que se ha dado en nuestra América. Marxismo contextualizado, como el de Mayatri, filosofía latinoamericana, como la seguida por Leopoldo Sea, Arturo Andrés Roig, entre otros, la filosofía de la liberación, como la de Juan Carlos Escanone, Enrique Dussel, entre otros. Estas tres corrientes de pensamiento latinoamericano han tenido un gran impacto sobre el quehacer filosófico a nivel mundial. Se les ha reconocido cierta autoría en el concierto de los aportes filosóficos a nivel mundial. Sin embargo, es preciso superar ciertas limitaciones de la filosofía latinoamericana, como por ejemplo que hasta ahora se ha movido dentro de ámbitos ilustrados que no abarcan la totalidad de lo que hay que pensar y a lo que hay que responder.
Con esto se quiere decir que se ha privilegiado, por decirlo así, el rostro occidental de la filosofía, la cara latina de esta filosofía, olvidando y marginando, por ejemplo, las voces indígenas y afroamericanas. Por lo mismo, esa filosofía ha transcurrido por cauces profesionalizantes, pero sin contacto con nuestras culturas originarias y otras advenidas a este pródigo suelo, como decía Dina, y sin responder, por tanto, sus propios sueños y demandas. Por lo tanto, la tarea de la filosofía latinoamericana hoy consiste en transformarse en filosofía intercultural. Esta tarea implica como momento destructivo la desoccidentalización conceptual de la filosofía. Se trata de un proceso de liberación de todo ese utillaje conceptual de corte eurocentrista para hacerse cargo de la realidad latinoamericana con un lenguaje categorial nuevo. Por decirlo así, la filosofía se desfilosofa y se jode. Como momento positivo, se trata de una reubicación cultural, entendiendo por ello, comillas, la apropiación de la diversidad cultural en sus diferentes tradiciones, voces y formas de articulación. Sería el momento del renacimiento, a partir de muchos sueños y de muchas raíces. Para llevar adelante este objetivo, la filosofía latinoamericana debe de hacer su propia historia. Esta sería, dice Cornet, si se prefiere, una tarea concreta y puntual dentro de la tarea fundamental de la transformación intercultural, pero que nos parece decisiva, porque indica no solamente un rescate historiográfico, sino también el reconocimiento de la polifonía con que se expresa América Latina. Así entendida, pues, esta tarea connotaría la necesidad de rehacer el mapa de la filosofía en América Latina, estableciendo sus distintos comienzos, sus referencias ocultas, sus fuentes desconocidas, etc. En una palabra, se trata de rehacer el mapa de nuestra filosofía como un mapa que ha sido dibujado y es dibujado todavía hoy por una pluralidad de sujetos que hablan su propia lengua. Cumpliendo esta tarea, la filosofía latinoamericana se proyectará como una filosofía de contextura polifónica, en la que las diferentes voces de nuestro trenzado cultural no son reducidas, sino que encuentran en ella el espacio libre y abierto necesario para expresarse como tales y por consiguiente para comunicarse sus diferencias sobre la base del respeto mutuo. Sería pues un proyecto de filosofía latinoamericana desde la pluralidad de nuestros diferentes sujetos culturales. A este proyecto le hemos dado el nombre de Filosofía Intercultural Latinoamericana, porque se resume en el proyecto de una filosofía construida por la experiencia irreductible de los sujetos que convergen en eso que llamamos desde Martí nuestra América. Si tuviera que definirme frente a la filosofía intercultural de Raúl Forné de Betancourt, tendría que decir en primer lugar que la etnofilosofía de que hablamos es también filosofía intercultural. En segundo lugar, tendríamos que decir que nuestra etnofilosofía es también filosofía latinoamericana, sin dejar por ello de ser solidaria con toda otra expresión de filosofía, en tanto sea abierta y contextual. Esa solidaridad va en primer lugar a aquellos pueblos que buscan su propia liberación para la realización de su proyecto vital. En tercer lugar, pensamos que nuestra etnofilosofía solo agrega lo ya dicho, el que compromete al filósofo a caminar en pos del otro hombre, superando miedos y prejuicios. Es un camino en el cual el mismo camino va construyéndose. En cuarto lugar, hay que dejar en claro que la filosofía intercultural de Forné de Betancourt es la máxima expresión de lo que implica el término interculturalidad. Sin duda, una tarea importante de la filosofía latinoamericana consiste en leer a conciencia la obra de este importante filósofo. Rodolfo Kusch, 1922-1979, ha sido uno de los exponentes más interesantes de esta línea de compromiso con la cultura indígena y popular en América. El gesto intelectual que le caracterizó no podía por menos que traducirse también en un gesto vital, en una praxis exigida por los mismos contenidos que su filosofía iba elaborando. Por lo mismo,
Su vida fue un eterno transitar pensante entre los ámbitos culturales más diversos, buscando en todos ellos desocultar la identidad perdida y abandonada y recuperar los espacios de sentido que pudieran generar un nuevo pensar y una nueva forma de instalarse el hombre americano en su realidad, una más auténtica y más propia. 3 obras fundamentales jalonan el pensamiento de este filósofo argentino: Geocultura del hombre americano, América profunda y el pensamiento indígena y popular en América. En adelante, en donde intenta, al menos metodológicamente, seguir la senda iniciada por Miguel León Portilla en México con su importante obra sobre la filosofía náhuatl. El propósito central es el mismo siempre. Se va al pensamiento indígena para rescatar un estilo de pensar que se da en el fondo de América, para que América pueda conocerse a sí misma y reconciliarse. América no está solo constituida por el pensamiento dominante y exclusivista de la gran ciudad. Junto a la huella occidental que deja la racionalidad de la periferia geográfica, se encuentra una América profunda cuyos sentidos son distintos y cuya racionalidad también es distinta. Y lo que es triste, de esa racionalidad y de ese estilo de vida no sabemos nada. Rodolfo Kusch planteará el problema del siguiente modo, comillas: si nuestro papel como clase media intelectual es el de regir el pensamiento de una nación, ¿tenemos realmente la libertad de asumir cualquier filosofía? ¿Cuál es en suma nuestra misión? ¿Consistirá en representar y tamizar el sentir profundo de nuestro pueblo? ¿O consiste simplemente en incrustarnos en su periferia, detectando especialidades que nuestro pueblo no requiere? Evidentemente, esta es la paradoja que plantea el quehacer filosófico cuando se lo toma en profundidad, cierra comillas. Se trata antes bien de captar libremente nuestra verdad sudamericana, que para nuestra mentalidad excesivamente esquemática de clase media intelectual resulta desde todo punto de vista sorprendente e imprevista. Es preciso pensar, nos dice Kusch, que la comprensión de un sentido de la vida sudamericana debe rebasar las barreras que nosotros colocamos para ello. Es preciso pensar al margen de categorías económicas, o de civilización, o de cultura, y recobrar en suma esa maravillosa ingenuidad de un Guaman Poma cuando describe a su filósofo. 2 racionalidades distintas habitan América, sostiene Kusch. Por ahora la filosofía solo se ha hecho cargo de una, o más bien, ella encarna esencialmente una de ellas, la razón causal de Occidente, cuyo origen se encuentra en Grecia. Incluso por su nombre, la filosofía es Grecia, es griega, sostiene Heidegger. Es el logos griego, el que tras infinidad de vicisitudes empalma en Europa y a través de España entra en América como logos colonizador e invasor. Pero hubo y hay otro logos. El logos seminal, milenario y resistente, que ocupa en principio las zonas interiores de América. Pero de esta razón seminal, mítica, en un sentido superior, por cierto, a la acepción positivista, es poco lo que sabemos. Por ahí van los estudios de Rodolfo Kusch. Con todo, no le mueve el mero afán erudito. Lo que trata en el fondo es de buscar un planteamiento más próximo a nuestra vida, y por cierto, la filosofía académica latinoamericana se desentiende completamente de nuestra vida, limitándose a lo sumo a traducir al lenguaje filosófico problemáticas fundamentalmente europeas. Sin embargo, sería una verdadera imprudencia hablar de ausencia de razón al enfrentar el pensamiento campesino e indígena de América. Esa crítica al pensamiento de nuestros antepasados, que fue y sigue siendo recurrente, funcionó incluso como herramienta de legitimación para destruirle alguna vez. Pero sostener todavía ese mismo argumento implicaría en verdad arrancarnos un inmenso pedazo de nosotros mismos, precisamente ese que no terminamos de conocer y que encuentra su lugar eminente en la vida cotidiana de América Latina. Va a decir nuestra querida amiga Picotti, la idea misma de pensar recibe una configuración diferente
No se trata de una articulación objetivadora de la multiplicidad y diversidad de las cosas como en la filosofía, que apunta a definir, a instrumentar, sino de una articulación indicadora que se dirige más al sentido de ellas y del hombre y a su excelencia, que por lo tanto se caracteriza por una índole simbólico-religadora, que más que al dominio se dirige a la habitación de un mundo, sobre la base del reconocimiento de lo que se es, aunque ello se verifique recreadoramente. Se trata de una articulación que no se enfrenta a las cosas, sino más bien se entrevera con ellas a nivel de ser. No se refiere a la naturaleza como materia, sino se ubica en ella y se despliega en relación vital. La respeta en su irrepetibilidad y excedencia. Por ello, comparando con la noción filosófica de inteligibilidad y con la hebreo-cristiana de misterio, en ese horizonte hablamos de abissalidad. En cuanto se hace referencia a los límites de la comprensión humana como a la tierra, raíz insondable. No se trata además de una articulación pura o privilegiada, mente, intelectivo-teórica, sino que empeña la inteligibilidad concreta de todo el hombre, con su sensibilidad, emociones y actitud ética de respeto por lo que es. Se expresa en un lenguaje simbólico religador, tal como la imagen, la metáfora, el símbolo, el mito y el rito. Nos dice Fournier de Betancourt, para Puig, en efecto, el mundo de las culturas americanas precolombinas debe ser retomado, recuperado, pero no en un sentido de nueva integración pasiva, pues se trata de una recuperación de lo antiguo que debe ponernos en condiciones de recuperarnos a nosotros mismos en tanto hombres nuevos y sabios. Y Rodolfo Puig lo dirá del siguiente modo: en América se plantea ante todo un problema de integridad mental, y la solución consiste en retomar el antiguo mundo para ganar la salud. Si no se hace así, el antiguo mundo continuará siendo autónomo, y por lo tanto será una fuente de traumas para nuestra vida psíquica y social. La tarea de la filosofía latinoamericana, arraigar el pensamiento en la realidad, que es siempre nuestra propia realidad. Solo esta experiencia de arraigo puede verdaderamente instalarnos en la realidad y evitar que flotemos en el mar de la erudición occidental o que nos alienemos en la búsqueda de un ser más que no necesitamos. Y arraigarnos en el fondo de nuestra identidad implica también volver a habitar nuestro mundo. Después de todo, comillas, el ser no es lo primigenio, ni lo originario, ni lo esencial. El mundo cultural del ser, el hombre que vive su existencia en la forma de ser, bajo la esclavizante tensión del tener que ser alguien, ese mundo y ese hombre no son lo originario, lo que consiste por sí y desde sí, son algo producido. Un hombre y un mundo que se producen, sin embargo, al reproducirse a sí mismo como objetos y utensilios. El mundo del ser es, pues, el mundo de lo hecho, del hacer, de la acción dominadora. Un mundo construido que busca su consistencia justo en la construcción de sí como objetividad. Por esto el ser es agresivo e invasor. Agrede e invade la vida para dominarla y someterla a los fines de su febril tensión por ser alguien. El mundo del estar, sin embargo, representa una relación espontánea, originaria y directa de la vida. Esa expresión de la vida está marcado por ella y su ritmo del plácido darse y acontecer sin más. Por esto el hombre del estar es un hombre que contempla, que se abstiene, que ayuna. Un hombre para el que el mundo no es algo a consumir, sino el ámbito de su estar. Pero esto implica toda una filosofía de la liberación, escindida en dos vertientes bien demarcadas. Tenemos por una parte la liberación entendida como salvación en un contexto bien específico, comillas. La cultura del mero estar de la América primitiva lleva en sí una profunda sabiduría que en cuanto a saber vital nos puede facilitar el sentido íntimo de América justo como un camino de redención y de salvación. En efecto, pues, la sabiduría implicada en la estática de la cultura del mero estar representa en el fondo un camino
para liberarse del peso y de la oprimente tensión de ese mundo de objetos creados por la cultura del ser. Más aún, el mero estar nos descubre la objetividad del ser como una pantalla que hemos echado sobre la vida para ocultarnos su verdadera interioridad. De esta suerte, la sabiduría del estar nos invita al ayuno, a la abstención frente a los objetos, y nos pone así en condiciones de liberarnos al culto de lo objetivo y a lo exterior de las cosas. Es pues una sabiduría que rompe el culto de la objetividad producida por el ser como ejecución para señalar el camino liberador del humilde recogimiento interior. Y por otra, nos sigue diciendo Kusch, una liberación dirigida al propio pueblo que permanece sin poder decir su palabra, sin poder incorporar su voz en el concierto universal de los pueblos. Pues como sostiene Picotti y Sea, la historia de la humanidad es la historia de todos los pueblos desde ellos mismos. A lo mejor así algo tengan también que decir al mundo nuestras naciones una vez hayan realizado la integración total de sus culturas. La lección de Kusch conjuga una incitación filosófica y un gesto vital. Desde sus primeros trabajos, se fue centrando en el autorreconocimiento del ser americano, al que concibió con los rasgos de su particularísimo estar en el mundo. Su invitación a pensar América y pensar a sí mismo desde América y el americano, lejos de constituir una presunción localista, significa una reivindicación del pensar mismo, concebido como acto genuino y universalizante. Por histórica paradoja, ese pensar americano se convierte así, en esta hora de crisis para la humanidad, en un pensar para el mundo, sostiene Arcuy. Su filosofía fue visión de vida, y por ello renunció a las comunidades de la gran ciudad para internarse en el altiplano boliviano, buscando desenterrar la identidad y la cosmovisión perdida y olvidada de los pueblos que visitó. Comillas. Pero no hay labor más eficaz para dar solidez a esa búsqueda de lo americano que la del viaje y la investigación en el mismo terreno. Desde un primer momento pensé que no se trataba de hurgarlo todo en el gabinete, sino de recoger el material viviente en las andanzas por las tierras de América y comer junto a su gente, participar de sus fiestas y sondear su pasado en los yacimientos arqueológicos. Y también debía tomar en cuenta ese pensar natural que se recoge en las calles y en los barrios de la gran ciudad. Solo así se gana firmeza en la difícil tarea de asegurar un fundamento para pensar lo americano, sostiene Kusch. Amor por lo americano. Rodolfo Kusch y Violeta Parra, en Chile, hicieron aventuras parecidas. Y es muy interesante establecer esa comunicación, uno desde la filosofía y ella desde la música. Y hice un pequeño esquema en el que podemos ver cómo Rodolfo Kusch tiene en su propósito rescatar un estilo de pensar que yace en el fondo de América, y el Violeta Parra desenterrar el folclore que yace oculto en el fondo de América. Para ambos, el viaje, caminar en pos del pensar del hombre altiplánico. Desde un primer momento, dice Kusch, pensé que no se trataba de hurgarlo todo en el gabinete, sino de recoger el material viviente en las andanzas por las tierras de América y comer junto a su gente, participar de sus fiestas y sondear su pasado en yacimientos arqueológicos. Violeta Parra dirá, el viaje, mi sueño sería recorrer el país entero empapándome en su música para conocerla y luego darla a conocer a los demás. La artista aparece como alguien que en todo momento aprecia el valor del material con el que ha elegido trabajar, la cultura popular chilena. Quiere explicarla casi didácticamente y transmite la idea de que sus viajes y sus proyectos están inscritos en ese mismo esfuerzo de difusión. Y el resultado, para Rodolfo Kusch, la construcción de una vasta obra que va del ensayo, la dramaturgia, el texto filosófico, antropológico, etc. Y para Violeta, el descubrimiento de folclore, instrumentos, de una vasta obra, música, artilleras, instrumentos y rituales. Me parece sumamente importante incluir aquí algunas reflexiones de Roberto Esposto, también un querido amigo argentino, en su excelente libro Rodolfo Kusch, Actualidad de un pensamiento americano.
A propósito de Gracias a la vida de Violeta Parra, el autor sostiene lo siguiente: la religiosidad que se desprende de la lírica de esta canción nos sugiere que la vida es algo más grande que el ego de un individuo. Nuestra propia existencia está a la merced y a la clemencia de la vida misma, donde esta es sinónimo de naturaleza y cosmos. Damos gracias a la vida porque ella es la madre, la Pachamama, el ombligo del universo. La vida nos sustenta con el amor y el vivir en comunidad compartiendo el dolor y el placer. Nos bendice con lo que nos da y con lo que nos quita. Esta ética de la vida que nutre la poesía de la autora chilena converge con la cultura del estar o del mero estar de Kush, nos va a decir Roberto Esposo, arraigadas en las fuerzas vitales de la naturaleza y del espacio terrestre y el sentido de convivencia de la comunidad. Kush le impone al filósofo latinoamericano la tarea de iniciar el ascenso a la montaña, cosa que él hizo acompañado de su fiel grabadora. Y nos dice así Rodolfo Kush: y es que hay viajes que son como la vida misma. La vida se siente cuando se la enfrenta al absurdo, cuando se pone el pie en la huella del diablo. Solo entonces se la palpa. Y el viaje, un auténtico viaje, consiste en ir al absurdo, ubicado en algún lugar de la tierra, lejos de la cómoda y plácida ciudad natal, junto mismo al diablo. Porque el diablo está en los precipicios escalofriantes, en el miedo a la enfermedad circunstancial, en la tormenta, en la lluvia o en el granizo despiadado, o en la súbita detención del tren por algún derrumbe de la montaña. Ahí reencontramos los grandes temas que hemos olvidado en la gran ciudad: la vida junto a la muerte, el bien junto al mal, Dios y el diablo. Esta filosofía que así se desprende del mundo de los objetos y del lenguaje de los objetos tendrá que hacerse, pienso yo, etnofilosofía. Con ello no deja de ser filosofía, pues su nivel de pregunta permanece en lo propio, en la pregunta por el ser, por decir algo, que tal vez no calce exactamente con aquella experiencia. Pero se hace etno en su metodología, porque necesita de la grabadora y la bitácora, la cual tendrá que adecuar a sus propios intereses. Una etnofilosofía privilegia el trabajo de campo y el diálogo con los protagonistas, para atender a lo que allí se manifiesta. Esta etnofilosofía se hace también fenomenológica, porque se vuelve hacia experiencias originarias, dadoras de sentido de todo cuanto es. Va a la raíz, al fundamento. Esta filosofía etno se abre a otras disciplinas que buscan parecida inspiración. La etnoteología, o incluso la etnoantropología, porque mientras la antropología se mueva dentro de lo sabido, después de todo ella es parte de eso que llamamos ciencias sociales, no logrará daño central, manteniéndose lo sumo en el inventario de datos y hechos científicamente relevantes. Para ir al fondo de América, a la alta montaña, o a la profundidad del valle, o la selva, supone una suerte de despojo categorial hasta donde esto sea posible. Es un camino de interculturalidad, de descubrimiento y asombro permanente. No sabemos exactamente si lo que resulte de todo esto se pueda todavía seguir llamando filosofía, más allá de lo que pueda significar en su sentido etimológico de amor a la sabiduría. Por ello, esta etnofilosofía es transdisciplinaria, en cuanto abarca conocimientos de frontera que llamamos diálogo intercultural, más dirigidos a la fundación común de un campo de luz, de allí viene la expresión fenomenología, que la comprensión científica, objetivista, positivista del mundo. Desde este punto de vista, si hablamos de interdisciplina, lo hacemos por esta raíz etno que vincula. Pero también lo etno permite compartir el camino, como los progresantes suben acompañados a la montaña. Esta transdisciplinariedad tiene que ver precisamente con el trans como excedencia. El trans como excedencia implica que el filósofo en el viaje también hace teología, y el teólogo en el viaje también filosofa. Y significa también que ni filosofía ni teología abarcan la totalidad de lo allí manifestado, como cuando el chino saluda a la Virgen o el cantor le guitarrea sus versos de cariño y respeto. Las veces que me ha tocado asistir a estos eventos,
Me he quedado sin palabras, y eso le debe decir algo a la filosofía. Pensar a la altura de la realidad supone a veces hacer experiencias para las que uno no está acostumbrado y que por momentos parecieran quedar definitivamente en el ámbito de lo incomprensible. Filosofía no es ciencia, pero una etnofilosofía no es mucho. Es un camino de ascensión y de participación. Aún así, no regresamos con las manos vacías. Traemos con nosotros nuevas palabras que hemos aprendido de nuestros informantes y que configuran nuevos significados que pueden luego articularse en nuevos sentidos. El trabajo de Kusch es en esto absolutamente ejemplar. Kusch bajó de la montaña con un arsenal de palabras nuevas que articularon toda una filosofía del hombre del altiplano, un estilo de pensar y de obrar propiamente americano. Es fácil descubrir en los libros de textos expresiones que reducen el saber popular a superstición y mito. Decir que hay una filosofía allí donde bailan los chinos de la Virgen pareciera ser una expresión irresponsable. La filosofía es griega, todos lo saben, pero con independencia de esa crítica académica, allí, en la mitad de la fiesta religiosa, hay un saber, una sabiduría del ser, y el pueblo sabe decir ese ser, aunque solo lo haga a través de proverbios o salmos. Lo que Kusch descubre en el altiplano es una racionalidad distinta a la del racionalismo europeo. Él habla de seminalidad o de razón seminal. Eso dice relación directa con la irrupción de un mundo sagrado y el afán de salvación. Quizá el concepto más importante que trajo Kusch de la montaña fue el concepto de estar. Kusch caracteriza el mundo interior de América con la expresión estar. Frente al ser de Europa, Kusch opone el estar de América. Es lo humano del hombre. Estar es estar arraigado a una tierra en diálogo con lo trascendente, fundamento, y con sus semejantes en la comunidad de hombres y mujeres. Es lo que llamamos pueblo, nuestro pueblo latinoamericano. Va a decir Villa Caminotti, hablamos de pueblo como una categoría histórico-social que designa a todos los que comulgan con un proyecto histórico común, como sujeto comprometido en relación horizontal con los hombres y la naturaleza y en relación vertical con la trascendencia. Nosotros pensamos emular a Kusch y bajar de la montaña con un lenguaje parecido que ayude a decir ese acontecimiento que se sucede cada día domingo en algún pueblo de nuestra región y que en el fondo permanece siempre rodeado de misterio y de sentido. Porque en ese mundo popular se siguen sucediendo los milagros y todavía no somos capaces de asumir de nuestra particular racionalidad cientificista esa palpable verdad popular latinoamericana. Por eso para nosotros, pensar es estar en camino, pero en un camino existencial que nos compromete totalmente. Es un pensar que no se limita a la conceptualización o racionalización del mundo. Para el caso nuestro, lo relevante es la tarea filosófica. Ahora bien, pensamos que esa filosofía al tener que renunciar al gabinete académico, si quiere constatar in situ las peculiaridades del pensar y sentir de nuestro pueblo. Esta filosofía, por lo tanto, ha de transformarse en etnofilosofía, esto es, en una filosofía que, aprovechando el instrumental de la etnografía, de la antropología, camina en dirección a una identidad y una cosmovisión popular ancestral. En esa búsqueda por alcanzar esa nueva forma de hacer filosofía en el trabajo de campo, encontramos un referente esencial, Rodolfo Kusch, pensador argentino de envergadura, que inició esta tarea de internarse por el altiplano boliviano con su grabadora y su bitácora de viajes, para escuchar lo que el otro hombre tiene que decir. A partir de las entrevistas con sus informantes, comienza a articular un modo muy original de hacer filosofía. No solo se interna en la montaña, también recorre nuestras calles y se mezcla con el pueblo intentando traducir a filosofía sus voces y sus silencios. Su camino es un ejemplo a seguir y por ello pensamos
nuestra filosofía también deberá articularse en un caminar pensante que va desde la ciudad hacia algún pueblo de la montaña o al valle, en donde los humildes parroquias abren sus puertas de madrugada para darles la bienvenida a los peregrinos y también a sus chinos danzantes. Muchas gracias. Bueno, ahora si tienen ganas de hacer alguna intervención o alguna pregunta, abrimos el espacio del debate y bueno, simplemente comentarles que el cierre de la presentación de Jaime es la síntesis de la bandera chilena y argentina. La cordillera no nos separa tanto. Así que, bueno. Muy bien. Muy bueno. Agradecemos la presencia de la vicerrectora de la Universidad de San Isidro, la doctora Laura Ochoa, quien también es decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, facultad que adhiere a las actividades de CLADE. Agradecemos la presencia de autoridades locales y festejamos que vamos a empezar a pensarnos desde el Gondwana Norte, ¿no? Vaya síntesis de la civilización y la barbarie. Ezequiel, ¿querés hacer una primera devolución como nuestro yo académico? En primer lugar quiero agradecer por sus palabras a Jaime Monte, fueron muy sugerentes y muy desafiantes. Para quienes se mueven en ámbitos académicos saben que no es moneda corriente la que acaba de lanzar. Y si se me permite la primera pregunta, me interesa mucho que nos puedas contar cómo pensás que la etnofilosofía puede permitirnos pensar mejor realidades tales como el Estado y el derecho, ya que es el eje de nuestro centro. ¿Pensás que hay una metodología, un estilo, un gesto que puede favorecer el pensamiento de estas realidades tan complejas? Mira, todo nació hace unos años atrás, cuando con una querida colega hicimos el camino hacia la montaña, por decirlo de alguna manera, tratando de rescatar el fondo religioso que subyace en los pueblos cercanos y distantes de nuestras ciudades. Y estos viajes de religiosidad popular eran muy interesantes, porque en el fondo nos encontrábamos con una cultura de la que no teníamos idea, y que siempre habían sido denotadas un poco en la prensa. Por lo tanto, había que estar allí y ver cómo se llegaba a vivir la experiencia de la religiosidad de una forma distinta, no de una forma clerical, sino de una forma en la que realmente la gente era capaz de poder cantar, bailar, incluso orar a las diversas divinidades que valoran nuestra región. Entonces empecé a pensar mucho en Cuyo, porque la verdad es que no podíamos hacerlo desde el gabinete, desde el libro o desde la página, porque todas ellas no comprendían lo que ocurría en nuestros pueblos. Y empecé a pensar en esto de la etnofilosofía. Es una palabra antigua, es una palabra que se usó en África y que de alguna manera sirvió para ir creando la identidad cultural africana. Hay varios autores Senghor, en fin, que profundizaron en esta idea de la etnofilosofía, y también hay en América algunos conceptos de ese mismo concepto en Brasil, en otras partes. Pero cuando yo empecé a hablar de la etnofilosofía, comencé a pensar en que esta filosofía debe salir del camino, debe salir hacia el fondo de América, y esto es caminar, y esto es subir la montaña o bajar al valle, porque allí está el pueblo. Y ese pueblo solamente lo conoce bien si conversas con él, si participas de sus rituales, y creo que hay un fondo de sabiduría muy profundo, que nosotros en la ciudad no tenemos. Y quizás ese camino, que es un camino, es una ascesis, creo yo que nos pone
en la circunstancia de poder pensar nuestra América en su totalidad. Somos de la ciudad, conocemos la ciudad, pero lo que hay fuera de la ciudad no lo conocemos, ¿no? Y los pueblos chilenos fuera de la ciudad escuchan rancheras mexicanas. Se sienten profundamente la realidad, y la sienten tan profundamente que de alguna manera uno queda conmovido. De hecho, en alguna oportunidad que fui a alguna fiesta en los pueblos interiores, casi cercanas a la cordillera, encontraba de pronto que las vivencias de esta gente, que las formas de vivir, de bailar, de cantar, no tenían nada que ver con lo que yo había visto en la ciudad. Así es que comencé a pensar de pronto que la filosofía, si quiere referirse a la totalidad de lo americano, va a tener que salir, va a tener que tomar la bitácora y la grabadora, ¿verdad? Y hacer como lo hizo Violeta Parra en Chile, rescatando el folclore en los pueblos perdidos, ¿no? Y en donde encontraba a un campesino y le decía, ya cánteme algo, cuénteme cualquier cosa. Y ahí iba recuperando una cantidad de folclore perdido que ya nadie escuchaba eso. Ese rescatar la música, o como hace Cuyo, rescatar ese estilo de pensar que subyace en el fondo de América, es espectacular. Y nos da una sabiduría de vida que nos permite enfrentar el futuro concepto de vida. Así es que yo le puse ese nombre, que no es un nombre mío, es un nombre que está ya en la tradición filosófica, pero quise poner el viaje como el sentido fundamental. Y de hecho, Cuyo en muchos textos habla del viaje, habla de la necesidad de salir para conocer verdaderamente el pueblo latinoamericano y no quedarse con los estereotipos. Creo que es una salida hermosa, ¿ya? Bella, cuando uno renuncia a todos los beneficios que tiene su sueldo, pero va allí a exponerse, ¿no? en esas rivalidades que son geniales, ¿no? Así es que esa una parte es una pequeña aporte que quise hacer a la conferencia, y de hecho en algún lugar tuve que escribir en algunas revistas sobre el tema de la filosofía. Palabra, no sé si sea la palabra, pero sí. Bueno, muchísimas gracias, realmente. Ya te vamos a estar pidiendo este texto para publicarlo en Poliedro, porque la verdad que es un lujo. Y retomando el desafío que te lanzaba Ezequiel sobre cómo pensar el derecho y el Estado acá, estaba recordando, de paso les aviso, el 18 de octubre viene Roberto Esposto, que justamente lo estaba citando Jaime, que vive en Australia, va a estar en Argentina y va a estar en este mismo salón. Y después les vamos a decir bien la hora, creo que va a ser a esta misma hora, va a estar Roberto Esposto. Quisiera retomar el desafío de Ezequiel a partir justamente de Violeta Parra, ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Esposto compara esto, gracias a la vida de Violeta Parra, con A mi manera, donde a mi manera es el individuo que habla solo. El individuo que incluso llega a decir, siempre viví a mi manera, mi plan jamás falló, y entonces advierte la diferencia enorme que es pensar que el canto de todos es mi propio canto. ¿Es lo mismo pensar el derecho? ¿Es lo mismo pensar el Estado? Si yo asumo que el canto de todos es mi propio canto, que si yo me asumo como alguien distinto. Es lo mismo como nos enseña, por ejemplo, Push, pensar el derecho, si yo como hace el europeo o la europea media puedo llegar a decir yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida, como si yo tuviera un yo separado de mi cuerpo y de mi vida, y por lo tanto voy a vivir con los otros porque yo decido vivir con los otros, me asocio con los otros, voy a formar un contrato social y voy a vivir en sociedad. ¿Es lo mismo eso que decir el canto de todos es mi propio canto, porque yo no soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida, pues yo no existo sin mi cuerpo y sin mi vida?
Yo estoy siendo mi cuerpo, estoy siendo mi vida, pero para que mi cuerpo esté siendo, necesito que alguien haya hecho mi abrigo, que alguien haya traído hasta acá mi alimento, que alguien haya hecho estas paredes. Pero necesito también de la Pachamama que nos da el Nilo, que nos da el lino, perdón, que nos da la lana, que nos da la comida, que nos da el alimento. Entonces no voy a pensar la vida en común en términos de sociedad, como resultado de un contrato social que yo preexistente, sino que lo voy a pensar en términos de comunidad. Y de una comunidad donde si yo pienso al modo de a mi manera, voy a pensar al derecho como la cosa de los abogados. Voy a tener a mi abogado que me va a defender en mis derechos. Si lo pensamos desde yo estoy siendo mi cuerpo, porque el canto de todos es mi propio canto, entonces yo voy a entender que ese derecho que nosotros estudiamos y que enseñamos en la carrera de abogacía, al abogado lo que le enseñamos, somos nosotros 3 abogados, lo que aprendemos y lo que tenemos que hacer es actuar cuando el derecho está a punto de ser violado, cuando ya fue violado. Pero si en cambio pensamos el derecho y está muy bien que así lo hagamos, pero el abogado no es un hombre de derecho, lo mismo que un médico no es un profesional de la salud, un médico es un profesional de la enfermedad. Nosotros somos el profesional justamente de cuando el derecho se está por violar o ya fue violado. El derecho para conquistarlo, para sostenerlo, para garantizarlo, solamente es posible con la comunidad organizada. No es verdad que mi derecho termina en donde empieza el de los demás, porque entonces el otro sería un estorbo para mis derechos. La historia nos muestra que siempre los derechos los construimos junto con el otro. Pero bueno, y los construimos y los mantenemos y los consolidamos y los garantizamos junto con el otro. De lo contrario, podemos caer en el absurdo de pensar que para que los derechos se preserven, dependemos de la habilidad de un abogado o de la honestidad de un juez. Y bueno, realmente ahí estamos sonando. Yo no voy a hablar de los jueces de Argentina, estoy pensando en los jueces de la casta Susana de la Biblia, ¿no? Es decir, no es posible. Entonces, en este sentido, creo que el aporte de Jaime de hoy nos da un material riquísimo para que justamente a partir de ahí sigamos pensando el derecho y el Estado, no para América Latina, sino desde América Latina. Porque hoy hace falta, y en los que damos clases en Europa, en Estados Unidos, vemos como el derecho y el Estado allá también necesita ser repensado. Y creo que nosotros desde América Latina podemos humildemente aportar algo en un diálogo maduro justamente con estas otras. Ahora, 2 cositas, perdóname para organizar un poco, así no nos aburrimos. Lo de etnofilosofía. Yo creo que hay una filosofía étnica blanca, ¿no? Que es más o menos esta filosofía que arranca en Grecia, que tiene al ser como ahora, en ningún otro idioma vos podés decir algo así como el ser es, que no sean idiomas de raíz indoeuropea. No lo puedes decir en mapudungún, no lo puedes decir en quechua, no lo puedes decir en guaraní, ni en hebreo, ni en japonés, ni en chino. Es decir, ¿no pensaríamos más bien que hay filosofías universales, como puede ser la andina, la bantú, la tutí guaraní, y filosofías étnicas, como la filosofía étnica blanca, que quizás la etnofilosofía, esa expresión tendríamos que reservarla para lo que estudian los colegas de Ezequiel y en Juan, que son en líneas generales estudian varones, blancos, qué sé yo? Esa es una pregunta. Y la otra, lo de transdisciplina. La transdisciplina, la palabra la acuña Nicolescu, está pensando en la física cuántica, en donde la cosa más o menos, digamos, vos podés decir, bueno, cuando nosotros éramos chicos estudiamos zoología por aquí y botánica por allá, como viste el jardín zoológico y el jardín botánico, que andás a ver por qué están separados. Bueno, y resulta que después empezó a estudiarse todo junto, porque hubo una necesidad. Y resulta que después toda la biología se empezó a estudiar junto. Resulta que después, por otro lado, la física y la química, vimos que más allá de la reversibilidad de los fenómenos o no reversibilidad, la física y la química andan muy cerca. Y luego, en las fronteras de la ciencia, la biología, la física, la química, y entonces ahí las transdisciplinas se dan de forma espontánea. Pero cuando hablamos de ciencias sociales, de filosofía, cuando estamos hablando de poder, ahí al sistema le gusta observar, pero no ser observado. Y ahí va a pretender que las tesis doctorales de sociología no se crucen con la de antropología, ni con la de derecho, ni con nada, ¿no? Justamente
porque de lo que se trata es de resolver problemitas puntuales, no de repensar el sistema. Por eso a mí la palabra transdisciplina me parece que puede encubrir este problema político. Menos me interesa la interdisciplina, que sabemos cuando vos juntás un abogado y un sociólogo, no hacen sociología jurídica, hacen turismo cultural. La multidisciplina es el verso en los organismos internacionales, ¿no? Para contratar un montón de tipos que cada uno escribe un capítulo. No creo ni en la interdisciplina, ni en la multidisciplina, ni en la transdisciplina, creo firmemente en la indisciplina. Es decir, la necesidad de meternos desde nuestra disciplina en la otra, de meter la otra disciplina dentro de la nuestra, pero también de hacer lo que vos haces cuando negás el carácter, primero, el carácter del episteme propia de cada disciplina que impide un diálogo fecundo con la sociedad. El sociólogo tiene un episteme, el abogado tiene otra, y muchas veces hacer sociología jurídica le cuesta a los dos, para dar un ejemplo. Pero también negar aquellos conocimientos que la academia estableció como canónicos. ¿Por qué esto no entra a la universidad? ¿Por qué, no sé, el tarot no entra a la universidad? ¿Por qué la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales no entra a la universidad? ¿Por qué el amor no entra en la universidad? Es decir, ¿por qué cuando justamente filosofía no solo significa amor a la sabiduría, sino sabiduría del amor, ¿no? Frente a esto hace falta negar ese carácter epistémico que impide un pensamiento genuinamente universal. Y vuelvo entonces al otro. No es la filosofía étnica blanca la que deja afuera a temas tan universales como puede ser justamente esto que estamos contando. ¿Se entiende, no? No, voy a tratar de contestar. La verdad que los temas epistemológicos para mí no son muy fuertes, pero es interesante observar, por ejemplo, que Edgar Morán, hicimos hace muy poco un seminario en nuestra cátedra, de lo cual sacamos una publicación muy bonita en la que precisamente hablábamos de la transdisciplina y hablábamos también de cómo de alguna manera, ¿verdad?, debemos terminar con los reductos cerrados de la disciplina y cómo es necesario abrirse a ellas. Abrirse a ellas parece ser una forma de complementar el saber de nuestra disciplina con el saber de la otra. Y esto en filosofía todavía es más profundo. En filosofía necesitamos el saber de todas las ciencias, de todos los saberes, ¿no? Sobre todo aquellos saberes que se desarrollan en nuestro pueblo, que muchas veces no tienen un nombre muy claro, no tienen una epistemología muy clara, pero que son saberes sumamente interesantes para enfrentar la vida. De la vida tampoco se enseña en la universidad. La universidad ha cerrado los espacios incluso para el diálogo interdisciplinario. Y creo que es necesario abrir ese diálogo, al menos eso fue lo que me tocó desarrollar en ese pequeño librito sobre la obra de Edgar Morán. A mí me parece interesante, no sé si valga la expresión interdisciplina o transdisciplinario, pero entiendo que ese trans también un poco lo encontré en otros pensadores, Zubiri también trabaja un poco esta idea. Y me parece como que, de alguna manera, este pensar no solamente se alimenta o se retroalimenta con los otros pensares, sino que son capaces de poder trascenderse en aras de una finalidad común, que es un sentido de vida. Y creo que ese sentido de vida es lo más interesante y es lo que la ciudad va perdiendo. Pensemos que estamos entrando en primavera, y primavera es una estación muy terrible, ¿verdad? Muy terrible para la salud mental de las personas, ¿no? Sí, se están sucediendo los suicidios casi todos los días, ¿no? Y creo que eso es, entre otras cosas, ¿verdad?, también de la patología, pero hay un sentido de la vida que se va empobreciendo. Así es que, así como uso la palabra etnofilosofía, sin saber si coincide exactamente, ¿no? Pero esa raíz etno para mí significa tomar la maleta y salir de viaje, ¿ya? No más que eso, pero la posibilidad de poder dialogar, ¿no?, interculturalmente es la esencia del pensar creativo en América Latina, así como yo lo veo. No es fácil, que estamos enclavados en una ciudad, porque tenemos que trabajar todos los días, porque tenemos tiempo para salir, pero durante 2 años estuve saliendo a pueblos que jamás en mi vida había visto, pueblos tan perdidos que ni siquiera mis amigos los conocían, detrás de las montañas o sobre las montañas, y uno llega a estos pueblos
y trata de establecer una comunicación y no hay por dónde. Y hablan tu mismo idioma, pero están desde una visión, desde un sentir y pensar, como se podría decir, mucho más allá de nuestro rigor analítico, ¿verdad? Que divide, que separa. Y hay que entrar aquí. Y creo que ese diálogo es una cosa sumamente, aparte de genial, porque de la creatividad, es hasta entretenido, como de repente empiezo a descubrir que hay sentidos de vida que están muy lejos de lo que yo vivo habitualmente, machacado por la rutina, casi siempre. Ahora, tu primera pregunta tenía que ver con... No, era un comentario sobre el derecho del Estado, retomando lo que había propuesto Ezequiel. Creo que por lo mismo también el tema de las elecciones últimas en Chile fueron la constatación empírica de la no sapiencia de la gente en esto de entender realmente que los caminos interculturales van a ser esenciales. Ya las sociedades son interculturales y van a ser más interculturales. Ya eso nunca más va a desaparecer. Y por lo tanto, crear las condiciones para poder iniciar este diálogo, creo que es ponerse a la altura de los tiempos que vienen. Creo que no es fácil, pero el próximo camino, el próximo desafío de la filosofía, el próximo desafío de la cultura es el diálogo entre las culturas. Creo que con todo lo que podamos hacer de nuestra parte, ¿verdad? Cualquier granito de arena que podamos aportar va a ser una ayuda. Gracias, Enrique. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra, preguntar algo. Da para muchísimo. Por No, suerte, después vamos a seguir con algunos vinos de paso esta noche dialogando con esto, pero realmente muchísimas gracias. Bueno, sí, la verdad que nos dejó mucho para pensar, también las preguntas de Enrique dejan abierto. Gracias a ustedes por recibirme tan cariñosamente. Esas cosas muy positivas. Muchísimas gracias. Bueno, que sea la primera de muchas actividades más. Muchas gracias a todos, a todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy bien.